Bueno, la realidad es que lo que hace en el momento actual en femtosegundo en cuanto a cirugía de catarata, sí lo hacemos los cirujanos de segmento anterior. Esa es una realidad. Yo digo que el láser de femtosegundo está en su primera etapa. Las máquinas que tenemos son las que apenas se están incorporando para la cirugía de catarata. Esto no quiere decir que sea una tecnología de desecho. Cuando empezamos con las máquinas de facomulsificación, los tiempos de ultrasonido eran muy grandes, las incisiones eran mayores, el trauma quirúrgico era enorme, el número de luxaciones a vítreo del núcleo era enorme. Pero la tecnología fue evolucionando. El láser de femtosegundo en cuanto a cirugía de catarata está empezando. Es una inversión cara que se justifica, en mi forma de ver, en un hospital grande, en un hospital escuela como el que estamos nosotros. Existen médicos a nivel privado pues que tienen los recursos para incorporarla, pero para el médico estándar pues el incorporar una tecnología de esas significa el aumentar la cirugía 10,000 pesos en su costo para el paciente, ¿no? Entonces, ha sido difícil la entrada de la tecnología por la cantidad de dinero que se debe de utilizar. Sin embargo, para los que estamos en segmento anterior, pues la tecnología siempre nos apasiona. Yo siento que es una tecnología maravillosa y que se va a ir depurando. La prueba de eso es que el aparato de Alcon, el ENSEX que tenemos en el hospital, el año pasado sufrió 15 modificaciones en su software. O sea, cambiaron el tipo de fracturas, cambiaron el acoplamiento de la interfase, antes no tenía lente de contacto, ahora sí tiene. ¿Qué significa que tenga 15 modificaciones? Pues que es una tecnología que está en cambio, que se está probando y que se está llegando a los mejores parámetros para su utilización. Entonces, es una tecnología muy buena, el láser es una maravilla, o el entregar un láser con esa mínima porción de segundo y con ese exactitud es enorme, pero si usted me dice lo mismo que hace ahorita la máquina, ¿lo puedes hacer? Sí, la realidad es que sí, y los tiempos se han prolongado un poquito, porque aunque la casa comercial te dice es muy rápido, no, pierdes más tiempo en pasar al paciente al femto y luego de ahí lo levantas y lo tienes que llevar al quirófano, y finalmente aún existe la limitación de que las cataratas duras no las fractura. Una catarata de un LOX mayor a 3 no te la va a fracturar y vas a tener que usar tus técnicas habituales. Entonces, la otra pregunta que me hacía, ¿actualmente se pueden lograr esas fracturas sin el femto? Por supuesto que sí. Un chopper con filo es muy efectivo para romper un núcleo muy duro y lo rompes con facilidad si ya tienes la habilidad de realizarlo. Sin embargo, esta tecnología de femto va a permitir que mucha gente que no tiene la facilidad de tener el número de pacientes que se tienen en un hospital escuela, que ya practican la cirugía privada, pues se animen a acercarse a las técnicas de microincisión, porque se les va a ayudar un poquito en pasar esos pasos que son muy trascendentes, como hacer una buena construcción de la herida y hacer una rexis circular continua, y ya nada más desarrollar la habilidad de la facomulsificación, de la eliminación de los fragmentos. Se me olvida la tercera pregunta que me... el Irving Gas. Sí está comprobado, hay casuísticas publicadas que una cirugía de facomulsificación mayores tiempos de ultrasonido, que fue una cirugía como la córnea que les puse a las 24 horas, tienen mayor incidencia de edema macular cistoideo. Y eso es muy lógico, porque ahora el edema macular cistoideo se ha visto que está totalmente relacionado con la liberación de factores inflamatorios. El dar ultrasonido facilita que se liberen estos factores proinflamatorios, ¿no? Entonces, un paciente que dura mucho tiempo, que se usa mucho ultrasonido, aunque no se rompa la cápsula, va a ser un paciente con mayor incidencia de edema macular. Sí. Algo que se ha observado y que hemos observado nosotros en el hospital es que sí ha pasado los cirujanos en entrenamiento, los residentes de tercer año en el hospital, ahora terminan
ellos están operando con femtosegundo y ellos terminan ahora más cirugías que las que terminaban antes. ¿Por qué? Porque un paso que se les complicaba mucho y en donde ya tenías que cambiarlo era cuando se les corría la rexis. Y la fractura, que es el segundo paso más importante. Ahorita que el femto les marca pues las fracturas y te hace una capsulorrexis que te deja ya libre la cápsula, pues ellos ya llegan más hacia el paso de la facomulsificación y por tanto ellos ya terminan, ahora sí que puede ser una ventaja de esta tecnología. Eso es muy cierto lo que dice Cris, las coronarias de quienes enseñamos están más liberadas de presión. Sin embargo, el residente tiene menos habilidad quirúrgica y cuando se le complica la cirugía, le cuesta más resolverla. A aquellos que les tocó aprender una extracapsular, después la facomulsificación y se están incorporando al láser de femtosegundo, ¿no? Y el residente nuevo que entra directo a hacer cirugías con láser de femtosegundo no desarrolla las habilidades que tenían los demás, ¿no? Hay un brinco ahí en la tecnología que ha quitado habilidad al cirujano. Y finalmente, pues a lo mejor en un futuro los demás pasos de la cirugía pues también los podrá hacer la máquina. Yo no le tengo miedo a eso, mucha gente no le gusta incorporar la tecnología porque piensa que va a desplazar al cirujano. Finalmente yo creo que el que apriete el botoncito siempre va a ser el que tenga el conocimiento y ese siempre va a ser el cirujano oftalmológico, ¿no? Aunque la tecnología vaya avanzando a pasos agigantados. Bueno, y vamos a pasar a algo un poco diferente, pero que es un motivo en la actualidad de mucha discusión, y es ¿qué sigue después del 2020? ¿Y por qué esta pregunta? Porque cada vez en nuestros pacientes el número que queda con 2020 es mayor, entonces pareciera que hemos llegado a esa cumbre de la excelencia quirúrgica, ¿no? En el pasado, cuando se hacían cirugías intracapsulares, pues el objetivo era devolver la transparencia de los medios. Después con la extracapsular se incorporó el poner un lente intraocular y tratar de corregir un defecto esférico en los pacientes. En la actualidad, pues ya hay una selección de lentes enormes que pareciera que ya llegamos a la cumbre de los resultados visuales en pacientes con cirugía de catarata. Pero sin embargo, quisiera que fuéramos analizando las limitaciones a las que nos encontramos en la actualidad y empezaremos diciendo que la mayoría de nosotros evalúa la agudeza visual con una cartilla de Snellen, que la cartilla de Snellen no es sino una progresión matemática que busca la relación entre un tamaño de un objeto y la distancia a la que se encuentra la persona a la que se está evaluando, y que tiene muchos defectos porque además le hacemos medio trampita, le apagamos la luz al paciente y entonces ve más, y a veces ese paciente que ve el 20/20 nos dice que no se siente feliz y nosotros decimos, bueno, pues está loco, ¿no? Tiene un 20/20, debería de sentirse feliz. Bueno, pues a nivel de investigación ya es totalmente irrelevante una evaluación de agudeza visual en cartilla de Snellen. En la actualidad, para publicar un trabajo que sea calificado dentro de medicina basada en evidencia, debemos de dar un valor en la cartilla de ETDRS, que es una progresión logarítmica en la que el tamaño de las letras es igual a la distancia que existe entre ellas y en la que cada línea, no sé si está el señalador por allá, cada línea que evaluamos tiene el mismo número de letras en cada línea. Y no solo eso, para poder hacer una publicación nos exigen que la cantidad de luz cuando evaluamos esta cartilla esté medida y comprobada por un luxómetro que nos diga realmente en qué condiciones de iluminación esté el paciente. Justo ahora tenemos aquí a la doctora Caro y Cris, que las acaban de certificar en toma de agudeza visual para un proyecto de investigación que estamos haciendo. Tuvo que venir una persona de Estados Unidos y hacerles un examen y con su luxómetro pasar por todo el área de exploración y decirnos están calificados para poder reportar agudezas visuales, ¿no? Pero finalmente, haciendo todo esto, lo que estamos tomando es un valor
refleja la cantidad de visión, pero no la calidad de la visión. ¿Y por qué les digo esto? Porque el sistema óptico humano no es un sistema perfecto. Tiene muchas imperfecciones. Todos los rayos de luz e imágenes que pasan a través de él se pueden ver alterados o desviarse, ya sea por imperfecciones propias de los mismos lentes que constituyen el sistema óptico, por opacidades, por la lágrima, y todas estas desviaciones que sufren las imágenes cuando pasan a través de un sistema óptico se llaman aberraciones. Y el día de hoy, el saber cuál es la aberración de los ojos nos habla más de la calidad visual, que no le habíamos hecho mucho caso. De manera que en un sistema óptico perfecto, todos los rayos de luz que pasan por este sistema enfocarían en un punto y darían una imagen clara. Pero en nuestro sistema imperfecto humano, la realidad es que hay una serie de desviaciones y la imagen que se forma es un poco borrosa o aberrada. Para medir esto es que se han creado los aberrómetros, que nos dan una aberración de onda. Todas esas imágenes que pasan por el sistema óptica pueden ser evaluadas de manera que un sistema óptico aberrado como es el humano es comparado con lo que sería un sistema óptico perfecto y nos va a dar la imagen de una aberración de onda. Y la mejor forma de representar esto son los polinomios de Zernike, que es aterrizar este concepto en un valor numérico, ponerle un valor numérico a estas desviaciones que sufren las imágenes al pasar por nuestro sistema óptico. Y todos tenemos un nivel de aberraciones y las aberraciones se clasifican de primero, segundo, tercer orden. Las aberraciones más comunes, como son el defocus y el astigmatismo, corresponden a defectos esféricos y defectos astigmáticos y pueden ser corregidas con lentes intraoculares casi en su totalidad. Actualmente tenemos lentes de la casa Carl Zeiss que corrige astigmatismo hasta de 12 dioptrías, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras aberraciones que dan irregularidades y que no se pueden relacionar con un patrón homogéneo? Pues esas son muy difíciles de corregir. De manera que si ponemos un paciente que tiene un sistema que le pusimos, podemos hacer una simulación de cuál es su imagen. A lo mejor nosotros en la cartilla de Snellen le damos un valor numérico de esto, pero al hacer la simulación vamos a ver que nuestro paciente tiene esa visión. Y esa imagen simulada se conoce como PSF o imagen de un punto y es la distribución de intensidades de la imagen de una fuente puntual tras su paso por un sistema óptico. El ojo produce ciertas aberraciones y esas aberraciones están clasificadas como normales y tienen un valor, pero si nos salimos de ese valor, entonces el paciente se va a sentir insatisfecho por la desviación de la luz, aunque numéricamente pensemos que se encuentra en unas condiciones óptimas. Es normal que con la edad tenga cambios el sistema óptico. El primero de ellos es que entre más edad tienes, menos sensibilidad al contraste vas a tener. Tu pupila se dilata menos, entonces tienden también a ser estenopéicos, que a algunos pacientes les favorece, aunque su visión no sea de muy buena calidad. Aumenta el coma, la irregularidad corneal, y en todos los pacientes aumenta el ojo seco y el tiempo de ruptura de película lagrimal suele ser menor de 9. Muchos de los pacientes insatisfechos después de cirugía de catarata mejoran notablemente al ponerles una lágrima artificial, pero muchas de las veces no es algo a lo que le demos importancia, al ojo seco que tiene el paciente, ¿no? Pero este ojo seco puede ser causa de una aberración importante en el sistema visual. También hay cambios con la esclerosis del cristalino y se ha podido
documentar que los pacientes que tienen una catarata nuclear tienen una aberración esférica negativa. Cuando son corticales hay un aumento del coma y de la aberración esférica positiva. Los pacientes miopes altos y con catarata nuclear inclusive pueden presentar un trifoil y una aberración esférica importante. ¿La cirugía de catarata puede inducir estas aberraciones? Por supuesto que sí, aunque el objetivo sería que mejorara la imagen y no solo restablecer la transparencia del ojo y que disminuyera el tipo de aberración con el que ya cuenta el paciente con el implante de lente intraocular. De aquí que se ha tendido a dar en el mercado muchos lentes que se promueven con aberración, con cambio en la aberración, y de esos tendríamos que seleccionar cuál es el que queremos utilizar según las condiciones de cada paciente, cada uno de nuestros pacientes. Y yo les pongo esa imagen para que se den cuenta las diferencias que hay. Todos estos pacientes son pacientes con un 20/20. Para entender a este paciente que nos dice no estoy contento, debemos imaginar que su imagen de 20/20 es esta, aunque sea capaz de decirnos que está viendo la letra E, ¿no? Tenemos que analizar cuáles son las características que dejamos después de la cirugía para que el paciente se sintiera en esas condiciones de insatisfacción. Entonces, los lentes actuales, muchos son asféricos. ¿Qué significa esto que es asférico? Se ha modificado su superficie, se ha quitado grosor central sin modificar la periferia, y lo que ha permitido es que nuestra córnea, que tiene una aberración esférica positiva, se pueda compensar un poco con este tipo de lentes. Existen lentes asféricos de aberración neutra y de aberración negativa. ¿Qué pasa con un lente esférico? Que eran los que siempre poníamos, los de polimetilmetacrilato, inclusive los lentes de 3 piezas, los MA60, que son esféricos, inducen 0.2 a 0.9 de aberración esférica positiva, es decir, le suman aberración a la córnea. Sin embargo, tienen un pro, una cosa muy importante, que es que tienen el mismo poder en toda su superficie. Entonces, si se descentran, no tienen el mismo problema que los lentes asféricos. Los lentes asféricos, como les decía, se ha modificado su superficie y son, la superficie central tiene una superficie prolata y más plana en la periferia. Existen 2 tipos de lentes, los que son negativos, como el IQ de la casa de Alcon, y como el Tecnis, que es menos 0.27, que actualmente lo está promocionando la Casa Sofía, ¿no? Adquirieron la distribución de este tipo de lentes. Y existen lentes de aberración neutra, como los lentes de Bausch & Lomb. Entonces, uno idealmente debería de saber qué tipo de lente le quiere poner al paciente antes de hacer la implantación de los mismos. La calidad visual se ha demostrado que es mejor con un lente asférico, porque va a tender a compensar esa aberración esférica de la córnea, aunque la agudeza visual va a ser la misma, la capacidad visual numérica va a ser la misma, sea con un esférico o un asférico. Y hay mejor sensibilidad al contraste con los lentes asféricos, porque forman una imagen más nítida. Ahora, hay también un contra en poner lentes asféricos. Cuando ponemos un lente esférico, tenemos una profundidad de foco grande. Es decir, la zona de confusión que es tolerable es mucho mayor que en un lente asférico. Los lentes asféricos van a formar un foco de visión claro, pero a una distancia determinada, y si el paciente se sale de esa distancia, su visión no va a ser claro, mientras que los esféricos no van a formar un punto tan nítido, pero van a tener una zona de tolerancia, de menor confusión, muchísimo mayor. Y aquí lo ven representado en esta gráfica, como los lentes tradicionales tienen menor calidad de la imagen, pero tienen mayor profundidad de foco, vean la distancia que alcanzan,
cómo los lentes de aberración cero o neutros pues van a disminuir esta profundidad de foco, pero van a dar mayor calidad de imagen que los esféricos, y cómo los de asfericidad negativa van a dar una muy buena imagen, pero su campo de profundidad de foco es muchísimo menor. Entonces aquí se agrega otro concepto: deberíamos de saber qué es lo que pretende el paciente con el lente intraocular que le vamos a colocar. Le vamos a colocar un lente que le permita hacer actividades a ciertas distancias, con cierta tolerancia, o el paciente es aprensivo y quiere una imagen muy clara a una sola distancia, ¿no? Serían cosas que es importante valorar. A esto se suma lo que hemos realizado en la córnea, ¿no? El LASIK, la cirugía refractiva, se ha realizado ahora sí que a destajo. Entonces, el modificar la superficie de la córnea, el grosor corneal, deja un estrago importante en las aberraciones del sistema óptico. Y es muy importante considerarlo cuando vamos a hacer un implante de un lente intraocular en estos pacientes. Independientemente del rollo enorme que es calcular los lentes intraoculares en estos pacientes, se ha hecho un árbol de cómo se siente más satisfecho al paciente. Entonces, el paciente que se va a operar de catarata tiene tres vías. Una, que haya sido un paciente operado de hipermetropía. En estos pacientes tradicionalmente se debe de poner un lente esférico, no asférico. No le pongan un IQ porque la insatisfacción del paciente va a ser muy grande. Puede ser que le hayan hecho un láser miópico y entonces, como aumenta la córnea, habría que ponerle un lente de asfericidad negativa que compensara un poco. Puede ser un paciente que no se operó de nada. Entonces, lo que les decía, habría que conocerlo y ver las condiciones de trabajo, pero también hay que pensar, el lente puede quedar descentrado porque es un miope alto, porque la bolsita está un poquito chueca, por alguna condición pensamos que va a quedar descentrado, o simplemente se me rompió la cápsula en la cirugía y es un factor de riesgo para que se descentre el lente. Ahí no hay que pensarlo. Si el lente se puede centrar, no hay que poner lentes asféricos, hay que poner lentes esféricos. Si podemos determinar que ese lente va a quedar centrado, entonces pues lo ideal sería irse a un lente asférico de poder negativo o de poder neutro. Esas son cosas que darían satisfacción a los pacientes. Ahora, también la pupila, el tamaño de la pupila va a determinar el grado de satisfacción de los pacientes. Por supuesto, entre más chiquita es la pupila, menos aberraciones se captan de la periferia de la córnea y más claras son las imágenes. Los miopes que tenemos pupila grande, pues tenemos más susceptibilidad de tener un grado de aberración e insatisfacción. Y aquí ustedes pueden ver en la simulación de las imágenes cómo entre menor es el diámetro pupilar, las imágenes suelen ser más claras y más nítidas al pasar por ese sistema. La corrección de la aberración es una... ¡Ay, ya se me desconectó! No sé de dónde. ¿Se vio? Si me ayudas, no sé qué fue lo que se desconectó. ¿Fue este? ¿Este? ¿A eso no importa? Y aquí pueden ver pues la gran diferencia que existe en una imagen aberrada y una no aberrada del Hubble, que es un satélite que toma fotografías del espacio, y cómo el reducir las aberraciones de los sistemas ópticos ha dado una calidad enorme en las imágenes, no solo llevándolo al campo de la oftalmología, sino al campo de los telescopios y de la visión de muchas imágenes y la calidad con que éstas se pueden captar.
Ahora, otro tema importante es la sensibilidad al contraste también, como que no le damos mucha importancia al tratar a pacientes. La sensibilidad al contraste es la capacidad de un sistema óptico de reconocer un objeto y el fondo en el que se encuentra. También los aberrómetros tienen una función conocida como MTF, función de transferencia de modulación, que es la simulación óptica de la sensibilidad al contraste en un sistema visual. Normalmente lo valoramos con cartillas, pero los aberrómetros también traen esta función, de manera que podemos saber qué grado de sensibilidad al contraste tienen nuestros pacientes al tomar una aberrometría. Y caemos en lo mismo, ¿qué queremos de nuestros pacientes? ¿Qué tipo de sensibilidad al contraste? Porque finalmente la sensibilidad al contraste es algo que también se va perdiendo con la edad, va habiendo menos sensibilidad al contraste. Entonces queremos recuperar en nuestros pacientes una sensibilidad de un paciente de 20 años, de uno de 60, de uno de 80, pues lo ideal es que tuviéramos la sensibilidad al contraste de alguien que no tuviera un cristalino cataratoso, para que nos permitiera tener mejor agudeza visual. Y aquí sí, los lentes que peor sensibilidad al contraste dejan, y está comprobado totalmente, son los multifocales. Y es algo muy entendible, no podemos pasar una imagen por una serie de anillos, difractar y refractar la luz y pensar que no se va a perder nada. Se gana zonas de menor confusión de visión lejana, cercana, pero hay un estrago importante en la sensibilidad al contraste. De aquí que los lentes multifocales, por ejemplo, no estén muy indicados en pacientes con glaucoma que ya tienen una disminución de la sensibilidad al contraste, y haya que elegir muy bien al paciente y haya que decirle muy claro qué es lo que puede esperar de la cirugía y qué es lo que no puede esperar. La sensibilidad al color es algo que ha sido mal evaluado y no se le ha dado mucha importancia. Sin embargo, una de las cosas más frecuentes que me dicen los pacientes después de operarse de cirugía de catarata es: qué bonito veo los colores. O sea, la gente le da importancia a ese azul del cielo, a ver los colores tal como son. Y la catarata va quitando esa sensibilidad a los colores. La manera de evaluar los colores es mediante esta tabla de colorimetría, que frecuentemente se hace en los consultorios, y que se han puesto muchos lentes intraoculares y se han hecho muchos estudios para ver si hay diferencias con los lentes intraoculares. Y al que más se le ha buscado es al lente que tiene el cromóforo amarillo, pensando que puede haber un estrago en la sensibilidad al contraste. Los estudios que están basados en estas tablas no han demostrado que haya alguna penalización en la sensibilidad al color. Sin embargo, el año pasado se publicaron algunos artículos interesantes. Y aquí pueden ver cómo el cristalino que se va esclerosando va perdiendo su lente más denso para poder atravesar, y cómo el cristalino ya cataratoso pues va a tener un estrago en la visión de los colores. Y este es uno de los artículos más interesantes que se pusieron, porque se tomaron cristalinos post-mortem de un niño de 4 años, de 22 años un paciente, uno de 41, uno de 53 y uno de 72. Y se hizo pasar por esos cristalinos un espectro de luz, de manera que se pudiera hacer una gráfica de cómo se modificaba la visión al color. Y lo mismo se hizo con una serie de lentes intraoculares, y el lente con el cromóforo amarillo se encontró en la tabla justo entre el cristalino de 20 y 53 años. ¿Eso qué significa? Que sí tiene una opacidad y un estrago en cómo se captan los colores el poner un filtro amarillo dentro del ojo, ¿no? Por último, los lentes intraoculares también causan fenómenos entópticos. Si ustedes recuerdan, los fenómenos entópticos es cualquier sensación dentro del ojo. Lo más frecuente, las miodesopsias, fotopsias,
y todas las opcias que hay, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de estos fenómenos entópticos? Pues pueden ser refractivas o difractivos. Las refractivas pueden tener que ver con la película lagrimal, con que se encuentren estrías en la córnea, ojo, por ejemplo, con el láser de femtosegundo, sombras, opacidades oculares, el árbol de Purkinje, que eso es fisiológico. Y en los efectos difractivos, los halos, la corona ciliar, la corona corneal, asterismos, todo eso que nos enseñaban cuando iniciábamos en la oftalmología, ¿no? Pero hay fenómenos entópticos secundarios a los implantes de lentes intraoculares y en ellos se encuentran el GLER, que es un deslumbramiento, y los halos. Y las disfotopsias. Las disfotopsias se traducen teniendo estos conceptos. Una fotopsia es una percepción de un destello de luz y el ponerle un prefijo de dis, el destello de luz deteriora y causa disfunción o discapacidad. Existen dos tipos de disfotopsias asociadas a los lentes intraoculares. La positiva, que son artefactos luminosos como arcos, el paciente que te dice veo un aro de luz, con los lentes multifocales lo dicen mucho, veo anillitos luminosos, líneas, anillos o halos en la retina central y media periférica, pero no en la periférica, solo en la zona de visión central. Y las disfotopsias negativas, que es definido como una oscuridad relativa secundaria a la deflexión o la reflexión de una parte de la luz que entra y pasa por el lente. La disfotopsia negativa es el paciente típico que lo operas, que todo te salió bien, que ve 20/20, pero que te dice que ve una lunita por acá, como que una sombrita oscura, que si se le va a quitar o no se le va a quitar, y tú no sabes si decirle si sí o si no. En esto cuenta mucho la influencia de los diseños de los lentes intraoculares. Cuando ustedes les den un lente intraocular a vender y tenga este borde en la periferia, significa que el índice de refracción de los lentes no dio para hacer la zona óptica de 6 milímetros. Esto es muy frecuente que lo hagan las casas comerciales. Si el índice de refracción no es tan bueno, no pueden hacer la zona óptica de 6 milímetros porque no entraría por una microincisión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una zona óptica de 5,5 o menor, que puede ser de 5, y ponen este reborde para completar el diámetro de 6 milímetros. Pero ese reborde no tiene que ver con el poder refractivo del lente, no tiene ni siquiera un poder refractivo, solo se colocó para juntar el diámetro de 6 milímetros. Otra cosa importante es que los lentes en el borde pueden o no estar matizados. Si están matizados, pues evitan que ahí se refleje la luz. Si no están matizados, dan más deslumbramiento, ¿no? Y pueden dar mayores fenómenos entópticos. La disfotopsia tiene una incidencia hasta del 90% de los pacientes según la casuística que se lea. Digo, hay casuísticas que la reportan como una complicación baja como el 7%, pero hay quien la reporta como un 90% del total de los pacientes. Y como les decía, está relacionada con el diseño del lente intraocular y el material. Y algo que se vio es que nuestros lentes de polimetilmetacrilato que utilizábamos en el pasado dan menos disfotopsia. Cuando hacíamos extracapsular y poníamos PMMA, no había pacientes que dijeran que veían la lunita aquí oscura. Eso vino con la tecnología, ¿no? Y con la introducción de los lentes de pequeña incisión. Y como estos lentes ya son cuadrados, pues ya es diferente el comportamiento de la luz y las imágenes cuando pasan por ahí. Muchas teorías se han manejado sobre las disfotopsias negativas, que es el borde del lente, que sí es el edema corneal de la incisión, globo iris marrón, órbita poco profunda, predisposición y reacción idiosincrásica de cada paciente, el cómo hiciste la rexis, si quedó medio milímetro sobre del lente o quedó por fuera del lente, el índice de refracción de los materiales, la reflexión de las caras del lente y la neuroadaptación que le decimos a los pacientes cuando le queremos echar la culpa a él de lo que está sucediendo, ¿no? Es una neuroadaptación que falló y por eso está viendo la media lunita. Entonces,
¿Por qué son teorías? Todo esto es teoría porque no se ha comprobado qué es lo que causa. Solo sabemos que es una distorsión en el paso de las imágenes a través del lente intraocular. Y esta frase se me hizo interesante, hay dos clases de luces, el brillo que ilumina y el glare que oscurece. Un paciente con un deslumbramiento tiene una zona de oscuridad que molesta mucho. Se desconectó otra vez de aquí. Es el glare y los halos que están aquí metidos. Pues no sé por qué se desconectó, está conectado. ¿Ya? Bueno, y nada más para que ustedes entiendan cómo se ha tratado de representar fotopsias negativas. Se dice que los pacientes sienten pues lo que se sentiría un caballo con estas orejeras, creo que le llaman, que no están en las orejas, pero que están a los lados. ¿Cómo se llaman? ¿Tapón? Con estos tapojos. Pero para que se imaginen qué sentiría uno, pues estaría así, ¿no? Entonces, es un paciente que puede ver 20/20, que puede tener buena sensibilidad al contraste, pero que esa oscuridad le está causando problemas. Y no todo fenómeno está relacionado tampoco con el lente intraocular. Muchos pacientes ya tenían fenómenos entópticos y como la catarata va quitando poco a poco la visión, se les olvida y el día que tienen una transparencia empiezan, es que veo la mosquita que se atraviesa, que la ha tenido toda la vida, ¿no? Una condensación vítrea. Pero después de la cirugía de catarata es muy evidente ver estos cambios. No todo destello de luz causa glare, no todo glare está relacionado con el borde de los lentes y no toda fotopsia es disfotopsia. Y una disfotopsia negativa es mejor descrita como una sombra en el campo visual. Finalmente nos encontramos en pañales en lo que es restaurar la visión en cuanto a términos de calidad visual. Muchas gracias por su atención.